Soy la doctora Samantha Julián. Hola, muy buenos días. Yo soy el doctor Miguel Ochoa. Y esto es el podcast de Salud Zapopan. Escuchas el podcast de Salud Zapopan. Bienvenidos, gracias por acompañarnos en este episodio del podcast de Salud Zapopan. Y hoy queremos tocar un tema del día, del momento, de la temporada. Queremos hablar, doctora Samantha, creo que es muy oportuno para quien nos escucha, hablar de temas relacionados con el COVID. Aún hoy, a un año, sigue habiendo muchas dudas, mucha incertidumbre, muchos mitos relacionados con el COVID como enfermedad y como epidemia, y consideramos oportuno tocar el tema de una forma ligera, pero de una forma clara, con una óptica médica. Adelante, doctora. ¿Qué es el COVID, doc? El COVID, pues es el término genérico para hablar de un virus de la familia del coronavirus, en este caso el surgido en el 2019, todos suponemos o aparente que el inicio de la enfermedad fue en Wuhan. A través de un murciélago. Bueno, pues eso es lo que se supone. Lo que sabemos es que en general los coronavirus son virus que por su naturaleza están en nichos animales y que, como muchos otros virus, en algún momento pueden tener una mutación espontánea y pueden ser o transformarse en un germen o en este caso un virus contagioso para el humano. La suposición de que fue en Wuhan se basa en el hecho de que pareciera que allí inició el brote de la enfermedad, o es donde se reportan los primeros casos evidentes, y B, que es un uso y costumbre de las tradiciones chinas el alimento con exótico. Animales, pues yo no diría exóticos, es decir, no típicos de granja. También los animales de granja tienen enfermedades virales que pueden eventualmente transformarse, pero en este caso el nicho específico de los coronavirus son de tipo de animales que acostumbraban a alimentarse, ¿no? No se ha confirmado con absoluta certeza el nicho del murciélago. Hay otras teorías respecto a lo que puede ser el pangolín, pero es en cierto sentido hoy irrelevante, es decir, no es satanizar a los murciélagos, y creo que es muy relevante que en general toda la ciudadanía entienda que el murciélago no es el causante, ¿no? El murciélago también es una víctima porque en este caso estaba siendo consumido, y que habrá que seguir respetando la naturaleza y sus nichos, ¿no? Y bueno, pues gracias a la globalización que vivimos actualmente, pues el COVID llegó a México también en febrero del 2020, fue el primer caso reportado, y pues actualmente estamos con esta enfermedad, ¿no? ¿Cómo ha vivido o cómo ha visto que hemos llevado aquí en México esta situación del COVID? Yo creo que habría que hablar que la epidemia, como cualquier epidemia, depende de un transmisor, y lamentablemente en este caso pues, el transmisor es de humano a humano. Las condiciones de la modernidad, y tenemos una forma de compararlo, de la eficiencia de transmisión o diseminación, en este caso la epidemia, con lo que sucedió en la famosa epidemia del siglo XX. Es decir, lo que sucedió en 1917 con la famosa epidemia española ya revela que incluso en una época donde los medios de comunicación eran por barco, para ir de un continente a otro, fue suficiente para permitir la diseminación a distintos continentes, distintas partes del país, y que la convivencia humano-humano facilitaba, ¿no?, la movilidad. Y lo que estamos viendo hoy, sin duda, es el mundo conectado, interconectado, y la densidad poblacional en algunas partes. Por eso ha sido un fenómeno también de grandes ciudades. Y la rapidez, ¿no? Sí, eso es lo que le ha dado la eficiencia en la diseminación de la enfermedad, ¿no? Por supuesto que preocupa la velocidad de transmisión, y es algo que supimos rápidamente, que era una enfermedad altamente contagiosa humano-humano, o por lo menos que el virus era capaz de sobrevivir en superficies, y que el contacto con un inóculo o el estar expuesto a una persona infectada facilitaba la transmisión o las probabilidades de que pueda resultar infectado, ¿no? De alguna forma me parece que se dio una circunstancia de una mutación espontánea en una condición apropiada, en un mundo globalizado, interconectado, donde la velocidad de diseminación mundial ha sido pasmosa, ¿no? Sorprendente. Hay varios tipos de que se manifiesta este virus, o no son síntomas regulares. ¿A qué me refiero? Van como, no a todos nos da de la misma manera, inclusive hay pacientes asintomáticos.
¿Qué opinas sobre las manifestaciones que hemos visto? Yo creo que la gran sorpresa, la medicina en lo general y la sociedad está aprendiendo tuvimos que aprender de forma muy rápida, y la comunicación también ha sido una ventaja en este sentido para entender las mil y un caras que pudiera tener esta enfermedad que desconocíamos. Siempre hemos sabido, hablando en general de cualquier enfermedad, que hay enfermos y no enfermedades. En el caso de las infecciones, siempre hemos también entendido que una infección por bacteria, virus, parásito puede tener múltiples presentaciones, pero en este caso teníamos siempre la premura de tratar de entender cómo evolucionaba. Y ha sido muy claro desde el principio, por los reportes que se hacían en China y conforme esto fue avanzando en el resto del mundo, que la enfermedad tiene, afortunadamente para las personas que lo padecen, desafortunadamente porque eso favorece la diseminación, una gran proporción de personas que se pueden infectar y son absolutamente asintomáticas o mínimamente sintomáticas. Pero la cara que más nos preocupa o la que más nos asusta son los graves, ¿no? Son los pacientes que tienen evolución catastrófica, tórbida, con una inflamación pulmonar inalcanzable. Y realmente es que la evolución de las personas con síntomas graves es muy rápida. No se van rápido, pues la evolución es muy apresurada, y como usted menciona, es difícil alcanzarlos y darles un tratamiento oportuno. Sí, digo, en ese sentido creo que es bien oportuno hablar con la población respecto a que el paciente poco sintomático o muy sintomático, uno es tratar de estar bien conscientes si por mis condiciones yo sospecho, considero que puede estar infectado, aislarme, solicitar apoyo para el diagnóstico, solicitar apoyo para la confirmación. Segundo, tratar de estar atento y oportuno a mis síntomas para recibir atención oportuna. Sé que hay mucho miedo a acudir a los hospitales o clínicas, pero es bien importante justamente por esos pacientes que tienen evolución grave. Está bien claro hoy que los pacientes que tienen evolución catastrófica sí está relacionado con sus comorbilidades, pero también con el acceso oportuno a un tratamiento adecuado. Hoy el uso temprano en pacientes, hoy ha habido un abuso en el uso de oxígeno porque hay mucha gente que se lo ha puesto de forma preventiva sin necesitarlo, y esto ha aumentado la demanda y todo lo hemos visto, lo que ha sucedido en las últimas semanas de cómo hay una búsqueda desesperada de oxígeno, pero el uso oportuno de un tratamiento en un paciente sintomático que está evolucionando, empieza con malestar general que no resuelve, un cuadro gripal, debe recibir atención oportuna, que no necesariamente significa hospitalización, ¿no? Y sí hay que tener en claro que si ustedes inician con un cuadro gripal, pues y estuvieron en riesgo en zonas con mucha población, o definitivamente con alguien sospechoso o confirmado de COVID, pues que exista la posibilidad de que ustedes también estén contagiados y acudir a realizarse una prueba para el diagnóstico oportuno. No dejarlo pasar y creer, ay no, es que me enfrié o por el clima, está fresco, porque eso también lleva a que los pacientes pues se compliquen y pues la atención médica llegue tarde. Sí, yo creo que habrá que considerar, y lo comentábamos antes de iniciar, ante la psicosis de todo lo que ha sucedido, y es el siguiente, pues, ¿cómo actuar si tengo síntomas o sospechos? Y por supuesto, a estas alturas, casi un año después de iniciado esto, dudo que exista alguien que no haya sospechado en algún momento si tengo o no. Me dolió el pecho, me sentí agitado, subí unas escaleras y eso es humano y normal. Hemos estado sobreexpuestos a información y eso ha generado el temor. Inclusive hasta yo creo que fui hipocondríaca un tiempo. Cuando recién inició el primer paciente que vi confirmado de COVID, dije, ay no, ya me siento insuficiente, ya fiebre, y realmente es que... Sí, es un fenómeno que le pasa a todos, a los médicos también, o sea, si todos... en algún momento estamos expuesto a un paciente y dices, fue un contacto de riesgo. No, hoy hay definiciones muy claras que sí y que no es un contacto de riesgo relacionado al contacto estrecho, al tiempo de exposición, así fue con máscara o no la misma, o si por ejemplo, cómo actuar si sospecho, cómo sospecho yo si no tengo síntomas. Pues claramente estuve en una reunión donde estuve más de 2 horas sin cubrebocas, compartiendo con
comida, alimentos, con alguien que resultó positivo, pues por supuesto tengo un contacto de riesgo y tengo que estar muy atento a mis manifestaciones. E incluso bajo estas circunstancias, por ejemplo, si fue en el entorno familiar donde alguien resultó y yo estoy asintomático, lo deseable es observar y dentro de un periodo razonable hacer una prueba para tratar de ver si esta persona también, y deberá ser tratado como una persona sospechosa, y esa persona tendrá que ser responsable de saber que es sospechoso para no contagiar a más personas. O sea, es donde tenemos que actuar todos para interrumpir la diseminación de la enfermedad. Siguen siendo de gran utilidad las medidas de barrera, no solo el cubrebocas, sino el lavado de manos, el aseo de superficies, no en un tema paranoico de esterilizar mi sala, mi cocina, mi coche, mi casa, pero mis sí verduras ser con racional, cloro. que el virus no... Digo, más allá de los aerosoles, que son más bien en el contexto de un paciente con la vía aérea presurizada, en una terapia intensiva, que sí los existen, en casa son las superficies inertes, el escritorio, la mesa, los utensilios de cocina, la chapa de la puerta, el baño, ¿sí? Es lo que debemos enfocar. Entonces, si yo llego a presentar algún síntoma, lo ideal es ver el panorama, saber si yo estuve en contacto de riesgo con alguien sospechoso positivo a COVID y ver qué síntomas manifiesto, ¿no? Para poder tomar una decisión oportuna, realizarme la prueba pertinente y entonces así no exponer a mis familiares, como usted menciona, y poder actuar oportunamente con el aislamiento en caso de que sí fuera positiva a COVID, ¿no? Sí, esas son como las acciones. Sí, claro, y es difícil en general decir a la gente, este es el perfil de síntomas. Por supuesto, la enfermedad clásica sí produce yo diría, no produce una gripa típica, no es el común que la gente esté en escurrimiento nasal, puede serlo, pero es una manifestación de enfermedad respiratoria obvia, donde tengo síntomas generales, malestar, fatiga, dolor de articulaciones, cansancio, típicamente tos, hay fiebre, puede haber tos, pero ojo, o sea, también hay pacientes que tienen manifestaciones digestivas como una gastroenteritis, diarrea, náuseas, muy severa, vómito. Náuseas, sí. O sea, eso puede tener una cara diferente. Si yo ya pasé de la paranoia de sospechar que tengo síntomas, cuando tengo síntomas ya claros y persistentes, tengo 1 o 2 días con o sin antecedentes, hay muchos casos y los hemos visto, doctora, en el día a día aquí, que no hay forma de rastrear dónde hubo el contacto. No. Es decir, no fue directamente humano-humano, sino a través de un vector. Aún así, si yo sospecho, lo responsable es aislarme, tomar medidas de prevención en mi entorno. Si estoy sintomático, valorar recibir tratamiento, el que vamos a hablar ahorita en lo general, y valorar la posibilidad de hacer una prueba, que es lo que nos interesa ahorita pasar al siguiente. ¿Cómo hago el diagnóstico, doctora? Usted ha hecho muchos procedimientos diagnósticos. Quisiéramos hablarle a la gente de qué son, cómo funcionan y cuál es su momento de utilidad, porque son en los dispositivos diagnósticos que tenemos hoy, son de una gran utilidad si son utilizados en el tiempo, en el momento apropiado, pero que si son abusados y usados en un tiempo fuera de lo correcto, no nos van a servir, y peor aún, el paciente puede sentirse con la falsa sensación de seguridad de que tenga una prueba negativa y salir a la normalidad y causar más contagios y causar diseminación de la enfermedad. Platícanos de su experiencia con la aplicación de pruebas en pacientes sospechosos o sintomáticos. Bueno, el diagnóstico puede ser tanto clínico como epidemiológico como laboratorial. Aquí yo les voy a mencionar laboratorial, que sería lo de las pruebas. Actualmente existen 3 tipos de pruebas, que es la PCR, la prueba rápida de antígeno y la prueba rápida de anticuerpos. La PCR es el gold standard, ¿no? Es la prueba ideal para detectar tanto cargas virales altas como bajas. También existe un margen de error, sí, pero es la más segura, la más eficaz. Está la prueba de antígeno, rápida de antígeno, que también es por medio de hisopo nasofaríngeo. Esta prueba es pues lo más rápido que tenemos actualmente para detectar un paciente positivo, siempre y cuando se utilice en la fecha adecuada. Es decir, si yo inicié con los síntomas ayer, muy probablemente si me hago la prueba hoy salga negativa, y no significa que esté negativa. Debemos de esperar mínimo alrededor de 3 a 5 días para que la prueba sea efectiva. Sin embargo, existe la posibilidad de que me la hagan en el tiempo adecuado y aún así salga negativa. Eso no significa que ya estoy libre de COVID, porque probablemente mi carga viral sea muy baja y la prueba no la alcance a detectar. Si continúo sintomática, lo ideal es realizarme una PCR.
También he tenido casos en los cuales los pacientes son asintomáticos, con un contacto de ayer, obviamente me va a salir pues negativa la prueba. Sin embargo, si espero alrededor de 7 días, sí puede llegar a detectarme un paciente positivo asintomático la prueba de antígeno, con los días pues necesarios, ¿no? Y la prueba rápida de anticuerpos es la prueba del piquete en el dedo de sangre. Esa prueba prácticamente no es una prueba diagnóstica, más bien es para saber si posterior a una infección generó anticuerpos, más que para confirmar pues que esté positiva a COVID, porque la prueba se aplica en el día 14 del contacto o de la manifestación de los síntomas, que prácticamente es cuando pues dejamos de ser infecciosos. Entonces, todos esos 14 días que esperé para realizarme la prueba de anticuerpos, pues fue cuando fui contagiosa, ¿no? Entonces pues prácticamente ya no sirve para realizar un diagnóstico de COVID oportuno. Sí, las pruebas han sido de utilidad en el contexto clínico y epidemiológico. La prueba de PCR como tal, sin duda es el gold standard o la mejor versión, porque no solo es cualitativa, sino solo determina si hay genoma viral, sino puede ser incluso cuantitativa, que de hecho hoy es uno de los estándares cuando se hace un PCR. No solo califica la presencia o no del virus, sino la cantidad de copias para establecer los criterios de si esa persona está positiva. Incluso hay quien habla de que dependiendo de sus umbrales puedes hablar el estado de la evolución de la viremia. Exacto. Tiene sus flaquezas, que muchas personas, esto está bien demostrado también, después de la enfermedad pueden seguir eliminando restos virales ya no infectocontagiosos y por eso sale positivo. Y pueden seguir saliendo positivas. Por eso hoy es una recomendación de la OMS, de las autoridades sanitarias a nivel mundial, que una vez diagnosticado no se siga repitiendo la prueba, porque genera la sensación de que yo sigo eliminando virus, cuando hoy está más que demostrado que una vez que inicia la enfermedad, el potencial de seguir eliminando virus para seguir siendo infecto contagioso se acaba alrededor de los 15 días de la evolución de la enfermedad o de los 10 días de la aparición de los síntomas. Y esto es algo muy importante, doctor, porque realmente yo sí veo muchos, la mayoría, yo creo que el 99% de los pacientes que diagnosticamos positivos a los 14 días están solicitando otra prueba para ver si ya no son contagiosos. Entiendo la parte del miedo y de querer cuidar a sus familiares, pero también es importante saber lo que usted está diciendo, ¿no? De que a partir de los 15 días puede seguir eliminando restos de virus, pero no significa que siga siendo contagioso. La prueba es una prueba molecular hipersensible, es muy potente, y voy a hacer una analogía muy sencilla. Es decir, si yo hago una prueba PCR para rastrear, discúlpenme la analogía, ADN de dinosaurio en un parque de Zapopan, pues sí, posiblemente si yo conozco la secuencia de un dinosaurio que vivió aquí o de un mamut y yo hago, la prueba puede resultar capaz de detectar ADN de dinosaurio, pero es un dinosaurio muerto. Bueno, hoy sabemos que las personas que se siguen repitiendo la prueba pueden seguir eliminando restos virales, se llaman viriones o fragmentos o partículas virales ya no infectocontagiosas, y pueden seguir dando positivo por semanas o meses, sin que esto signifique que el virus está vivo o es infectocontagioso. Está muy estudiado, y sí creemos prudente que la población lo entienda, porque pareciera que haber una compulsión de comprobar si tengo o no el virus, y el virus quedó comprobado. La temporalidad ideal es en que la PCR resulta positivo, potencialmente positiva, a partir del día 5, y la cifra viral empieza a decaer por ahí del día 11, aunque se puede seguir detectando, como lo comentamos, por más días. La prueba para detección de antígenos del virus es una prueba molecular rápida, es de gran utilidad, particularmente en el periodo entre el día 8 y el 11. Hay quien antes y hay quien después. Los proveedores dicen que desde el primer día. Eso es realmente muy complicado, dada la naturaleza de la sensibilidad, porque es una prueba simplemente cualitativa, no cuantitativa. Sí es de gran utilidad, ha resultado de mucha utilidad práctica en la dinámica del contexto clínico.
Y las pruebas de anticuerpos pues nos han servido para rastrear y dar seguimiento, pero también tienen su margen de error porque muchos pacientes desarrollan muy pocos anticuerpos y me he encontrado, y seguramente le ha pasado en las pruebas que aplicábamos de anticuerpos, que luego no marcaba como el testigo y la gente decía, no, es que es negativa. Y la verdad es que la prueba es cuantitativa, es decir, nomás si marca es suficiente, si no tiene que marcar ni poco ni mucho, simplemente si marca significa que yo desarrollé algún tipo de anticuerpos, y así funciona el sistema inmune. Hay gente que dice, es que yo ya no tengo prueba rápida positiva. Pues sí, claro, el sistema inmune desarrolla inmunidad y guarda sus anticuerpos. Hoy ese es el gran misterio de lo que hablaremos en otro tema, en otro programa de la vacunación, es decir, cuánto dura la inmunidad, y es algo que hoy no se conoce con certidumbre. Y con respecto a la reinfección, realmente es que si su contagio fue en menos de 30 días, no puedes reinfectarte luego. Existe el síndrome post-COVID, en el que se puede quedar con síntomas, que ya también será otro tema en otro capítulo. Interesantísimo, vamos a hablar en otro capítulo, porque hoy hay, ante el volumen de pacientes, muchas personas que siguen teniendo manifestaciones, ya no propiamente de la enfermedad infecciosa activa, sino de las secuelas de ello, y nos interesa mucho tratar ese tema para tratar de orientar y ayudar a los escuchas de este podcast del síndrome COVID. Quisiéramos dar paso, doctora, a las recomendaciones y en cuanto al manejo, para tratar de lo que se conoce del tratamiento actual, pero también sí quisiéramos ser profesionales y enfáticos en los tratamientos no confirmados. Es correcto. Pues existen podemos dividir al paciente con síntomas en dos grupos, ¿no? El que presenta síntomas leves y el que presenta síntomas graves. No hay un tratamiento específico para tratar el COVID, como un antibiótico o un antirretroviral específico, o para decir, me tomo ese medicamento y voy a prevenir que mi COVID sea grave, ¿no? Mi enfermedad por COVID sea grave. No, es totalmente sintomático, es decir, si hay fiebre, si hay tos, si hay malestar general, el tratamiento es específico para esos malestares, ya sea con antipiréticos, con antidiarreicos, antitusígenos. Así es el tratamiento del COVID. Nebulizaciones. Nebulizaciones. Manejo general, hidratación, es muy importante. Si alguien ya sabe que está enfermo y desarrolla síntomas como de gripa, es válido utilizar medicamentos, pero si yo empiezo a tener una evolución sintomática, también es prudente buscar atención, es decir, no irme por la libre, y por eso hoy no vamos a hablar de una receta del paciente en A, en B o en C, porque cada caso, cada individuo es diferente. Exactamente, debe de ser muy individualizado el tratamiento con base a las manifestaciones de cada paciente, y también tomando en cuenta las comorbilidades que cada uno pueda llegar a presentar, si es hipertenso, diabético. Ajá. Esto también cambia el panorama de cada paciente. Sí. Ha sido una pregunta muy interesante de algunos pacientes y de algunos contextos. Es decir, ¿qué debo hacer con mi enfermedad previa? Y sin duda es uno de los factores clave para que la enfermedad no evolucione de forma negativa o catastrófica. Es decir, si yo soy diabético, hipertenso, obeso, pues no voy a poder resolver mi obesidad en ese día, pero sí puedo contribuir manteniendo mi diabetes bien monitorizada, mi presión bien controlada con mis fármacos. Por eso es muy importante, me parece, las medidas preventivas. Si yo no he padecido COVID y yo sé que padezco una comorbilidad, estoy con sobrepeso, soy cardiópata, estar bien claro que mi tratamiento está siendo eficiente para prevenir no llegar en una mala condición en caso de tener la enfermedad. Y estar monitorizado en todo momento. Algo característico del COVID es que el paciente puede estar estable y de un día para otro puede empeorar de manera inexplicable. Y en ese momento pues a buscar la atención médica adecuada, porque muchas personas se esperan y buscan la atención hasta que realmente pues es un tema complicado de resolver médicamente, ¿no? Sí, digo, en el caso del tratamiento de las variantes ya con evolución muy sintomáticos, donde tienen fiebre persistente, dolor persistente, fatiga, sin respuesta al tratamiento, paracetamol, antigripales en casa, o empiezan con dificultad respiratoria, es muy relevante hacerle ver a la ciudadanía, al paciente, que el tratamiento oportuno puede resultar muy eficaz en controlar una evolución tórpida o catastrófica. Y entendemos o se entiende el temor o la preocupación de acudir a un hospital en la lógica de me voy a contagiar. Bueno, pues contagiado ya estoy. Implica una serie de pasos que en el
que nos hemos llenado de temor y miedo a acudir a un hospital, porque si estoy enfermo me van a dejar hospitado y aislado. Y, pues, lamentablemente así son las circunstancias. Pero temen, ¿no? Lo de intubarse, voy a llegar y me van a intubar. Al contrario, acudir a tiempo evita. Exactamente, o sea, el tratamiento oportuno, incluso hospitalario, puede evitar una evolución tórpida. Muchos casos que terminan intubados o ventilados son personas que esperaron al último momento, y estamos viendo lamentablemente mucho estas escenas donde la familia te dice: es que mi familiar, mi papá, mi hermano tiene 2 días desaturando con oxígeno en casa, no queríamos estar en un hospital, y te lo llevan o acuden al hospital en un momento en el que el manejo, 1, es obligado a intubación, y 2, el pronóstico es muy malo. Está bien demostrado hoy que el tratamiento oportuno con oxigenación, tratamiento antiinflamatorio esteroideo en hospital, posición prona, puede ser un parteaguas en modificar. Que es boca abajo. Boca abajo, perdón. Puede ser un parteaguas en la evolución de la enfermedad. Quisiera tocar un tópico que ha sido motivo de, pues, por supuesto, una búsqueda esperanzadora, pero también es llena de trampas, que es los manejos preventivos. No hay hasta hoy un tratamiento aprobado como preventivo, de no ser en este caso la vacuna, que ya está empezándose a aplicar para el desarrollo de enfermedad COVID. Hay algunos datos esperanzadores, pero todavía no definitivos, con el uso de vitamina D, vitamina C a altas dosis, donde pareciera que pudiera reducir la probabilidad de una enfermedad grave. Se ha relacionado el uso de melatonina, donde yo diría hacen falta más estudios con mayor precisión. Pero sí quisiera tocar el tópico muy candente, porque ha sido motivo hasta de especulación farmacéutica: ivermectina, ivermectina, algunos antivirales, nada de esto está, antibióticos, acitromicina, nada de esto se ha comprobado una utilidad preventiva. 2, usado de forma anticipada puede tener algún efecto secundario, y como lo vimos en su momento con cloroquina, tristemente, porque es un fármaco barato, accesible, rápido, no ha demostrado utilidad, y sí se han visto casos de cardiotoxicidad por el mal uso y el abuso del fármaco. Y también mencionar pues el dióxido de cloro, ¿no? Yo creo que ese fue para destapar cañerías y desinfectar agua negra, pero... Yo digo, cuando lees los documentos de base, digo, puedes entender algún principio, pero ya están en muchos aspectos, desafortunadamente, en un orden de un tratamiento mágico. Pareciera que da una esfera de protección, y no hay con certeza nada seguro, y desafortunadamente estamos viendo ya incluso el mal uso, no en un dióxido de cloro con grado médico, sino la combinación del cloro casero. Hubo hace unos días un robo de un tanque de cloro en Guanajuato. Es decir, estamos viendo casos de complicaciones tóxicas por el uso y el mal uso y el abuso del dióxido de cloro, ¿no? Y hay sin fin de otros tratamientos como el ozono. Hay sin fin de tratamientos alternativos que realmente no tienen una base científica. Y existe pues esa teoría, ¿no? De que cuando ya el paciente está grave, pues ahora sí que le pongan lo que sea que lo salve. Es comprensible en la desesperación, cuando yo le diría el mejor tratamiento es estar, como recomendación general, preparado físicamente. O sea, son recomendaciones generales de cuidar mi alimentación, tener algo de actividad física. Mentalmente también. Por supuesto, la salud mental es muy importante. Y yo le diría a la gente, desafortunadamente, estamos viendo muchas complicaciones por no controlar sus enfermedades de fondo, de base. Es un momento donde yo creo y veo que la humanidad debe ser fortalecida, entendiendo que la mejor medicina es la medicina preventiva, es la medicina de preparación. La enfermedad ciertamente puede ser grave, pero el tratamiento oportuno puede hacer mucho la diferencia en la evolución, y le suplicamos no automedicarse, busquen orientación médica oportuna. Y bueno, para finalizar, hablaremos un poco de nuestras conclusiones. Yo creo que, como ya lo hemos mencionado a lo largo de la plática, lo más eficaz para el COVID es el diagnóstico oportuno, acudir a atención médica oportuna, no automedicarse. Yo creo que esas son las claves fundamentales para poder pues llevar el COVID de una manera adecuada, ¿no? Yo agregaría, doctora, sin duda, la epidemia es una responsabilidad de todos. La epidemia o la transmisión es humano a humano,
y todos podemos contribuir en mayor o menor medida en ser responsables, ser racionales y tratar de disminuir la tasa de contagio. Si yo sospecho que estoy infectado, pues no infectar más gente, ser bien conscientes que es la convivencia humana en espacios fuera de ir a reuniones, fiestas, por supuesto implica un riesgo y habrá que ser consciente de ello y no irresponsable. Es un momento muy complejo desde el punto de vista médico, hospitalario, y sí quisiera invitar a la gente a ser responsables en su contacto persona a persona. Y consciente, ¿no? Sí. Consciente en su manera de actuar día a día y ser honesto a la hora de acudir a una valoración médica y no... Sí por el personal médico, porque también corre riesgo, pero más que nada por su bienestar propio, ¿no? El mentir pues no lleva a nada cuando uno va a una valoración médica. Al contrario, pues yo creo que complica un poco más llegar al diagnóstico certero. Sí, mucha gente, es comprensible y se entiende desde la óptica médica en una especie de negación, pero la información oportuna puede facilitar mucho a su médico a darle un tratamiento correcto, oportuno y eficaz para prevenir una evolución negativa. Con esto queremos cerrar el programa del día de hoy. Agradecemos mucho su atención. Deseamos de corazón poder haber respondido algunas de sus dudas y preguntas y quedamos atentos a los comentarios en este podcast para poder dar respuestas si surgen más dudas. Agradezco a la doctora Samantha Julián. Gracias, doctor por este programa. Y en nuestro próximo programa queremos hablar de vacunas, específicamente con el tema de COVID. Hay muchas cosas que comentar, sabemos que hay muchas dudas respecto a qué tipo de vacunas y ese tema vamos a tratar. Estén atentos a nuestro siguiente podcast. Muchísimas gracias. Esto es el podcast de Salud Zapopan. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos.